Buenas tardes. Empezamos ahora el módulo 2, radiografía de las comunidades cristianas en el mundo árabe, primera parte, con la conferencia El Estatuto de Protegidos, Origen, Desarrollo y Vigencia, que impartirá el doctor Hermann Toile. Es doctor en Estudios Orientales por la Universidad de Lovaina, donde es profesor. Es investigador de la National Organization for Scientific Research de Bruselas. Es consultor de la Congregatio Pro Ecclesiis Orientalibus de Roma, de la Consultant Foundation Pro Oriente de Viena y asesor de varias instituciones europeas que se ocupan de los procedimientos de asilo de los cristianos de Oriente Medio. Es miembro de varios comités científicos y editoriales, entre los que destacan Aristóteles Semítico Latino, International Muslim Christian Bibliography, Journal of Eastern Christian Studies, Collectanea Cristiana Orientalie y Cahiers d'Études Syriaques. Sin más, doctor Hermann. Muchas gracias. Que mi intervención constituye un puente, la transición entre el primer módulo sobre las raíces históricas de las comunidades árabes cristianas y el segundo módulo sobre la situación actual. Quisiera agradecer a los organizadores de este congreso importante para haberme invitado y tienen que disculparme que no puedo hablar en español, pero tengo que hacerlo en inglés. Señoras y señores, voy a hablar de Dima, origen, desarrollo y validez. Cuando hablamos de la historia de la cristiandad en Oriente Próximo, en tiempos islamistas, pero no solamente en la historia, sino también teniendo en cuenta la situación actual, no podemos hurtarnos al hecho de dedicar atención a la posición jurídica que estos cristianos recibieron por parte de los musulmanes que mandaban. Y estoy hablando de este estatus de dhimma, es decir, un estatus de protección que hizo de los cristianos unos dhimmis, es decir, unas personas protegidas. El sistema dhimma es una expresión un poco ambigua en el sentido de que, por un lado, tiene connotaciones positivas, es decir, se trata de un contrato de seguridad, pero por otro lado también presupone la superioridad desde el punto de vista religioso y también de la sociedad, del Islam y de la regla islámica, del orden islámico. Es decir, se trata de conceder esta protección en un marco de tolerancia. Es un estatus que fue otorgado no solamente a los cristianos, sino de forma más amplia a los al-Kitab, es decir, los escrituristas, como se les llamaron, es decir, los que tenían una escritura revelada. Y estos al-Kitab son, en primer lugar, cristianos y judíos, pero también miembros de otras religiones más adelante. Esta idea de los dhimmi, de los protegidos, se fue desarrollando durante mucho tiempo y la primera parte de mi ponencia tiene como finalidad describir brevemente la evolución histórica. En segundo lugar, hablaré algo de cómo las disposiciones jurídicas del sistema afectaron también la vida interna de los cristianos. Y me gustaría terminar con un llamamiento, o les querría hablar de lo que llamamos la tentación de los dhimmi a ojos de los pensadores fundamentalistas modernos. Uno de los problemas para describir la evolución de la idea de dhimma, es decir, un contrato de protección, y dicho sea de paso, una expresión que no encontramos en el Corán, es que los acuerdos tempranos entre Mahoma y los cristianos y entre los dirigentes musulmanes y los cristianos intervienen relativamente tarde y, por lo tanto,
Esto podría reflejar una evolución más tardía y no tanto la realidad de del primer periodo temprano. Este comentario también se aplica a un documento famoso que dice que todos estos textos fueron redactados en el periodo temprano, pero que sin embargo se mantiene en una crónica más tardía los anales de Al-Tabari. Es decir, es un contrato de seguridad redactado por el segundo califa Umar ibn al-Khattab con Sofronius, el patriarca bizantino o ortodoxo griego de Jerusalén. Este texto básicamente menciona 4 cosas importantes. En primer lugar, es una garantía de seguridad para la vida y para los habitantes de Aelia Capitolina, que es el nombre que se utiliza en el documento para hablar de Jerusalén. En segundo lugar, garantiza que las iglesias no serán invadidas ni destruidas. Y en tercer lugar, los habitantes de Jerusalén tendrán el derecho de mantener su religión y no se verán forzados a convertirse al Islam. Y por último, tendrán que pagar un impuesto que se llama la jizya. Está claro que este texto relativamente breve no era suficiente para regular las relaciones complejas entre los conquistadores y los conquistados. Unas disposiciones más detalladas resultaban necesarias. Un ejemplo de disposición o reglamento más complejo es lo que se da en llamar Shurut Ummar, es decir, las estipulaciones de Ummar. A partir de varios detalles, vemos que el Umar que ha de emitir estas disposiciones no puede haber sido el Umar del primer documento. Podría ser Umar el segundo, es decir, un califa más tardío, es decir, que vivió más de un siglo después, o incluso alguno de sus sucesores. A mí esta me parece una opción más probable. No tengo tiempo para analizar este texto relativamente largo, pero en base a este texto y en base a contratos parecidos voy a intentar hacer un resumen de las 2 partes del contrato Zimma, es decir, la parte de obligación, las disposiciones que hay que cumplir, por un lado, y los derechos que se otorgan al Ahl al-Kitab, por otro lado. En primer lugar, las obligaciones. Impuestos. Normalmente había 2 tipos de impuestos, la jizya y haraij. Jizya, sin lugar a duda, es la parte más importante porque lo encontramos en el Corán, donde se dice, y abrevio un poco, luchar contra aquellos que no creen en Dios hasta tanto paguen la jizya como señal de sumisión. Es la 9ª sura. Se considera generalmente que es una contribución por servicios prestados a los dhimis por parte de los musulmanes, es decir, una compensación por la exoneración del servicio militar y por la protección otorgada por los soldados musulmanes. Muchas categorías quedaban exentas o exentos, es decir, mujeres, niños, personas ancianas, personas enfermas, puesto que estas personas quedan automáticamente exoneradas del servicio militar. En algunas fuentes cristianas y también en varios textos jurídicos islámicos, también los monjes y los ermitaños quedaban exentos, y esto se debía en parte al respeto que las autoridades musulmanas daban a esas autoridades, pero también se debía en parte a que se les consideraba que no eran miembros de pleno derecho de la sociedad. También, según otra interpretación, la jizya era una especie de castigo, y esta interpretación se basa en el versículo del Corán que acabo de leer, es decir, hay que pagarla, wasagirune, es decir, como señal de sumisión y sintiéndose
humillados, y volveré a este aspecto más adelante. El segundo texto, el Haraj, no encuentra una base directa en el Corán, sino que es un impuesto que se corresponde con la tierra según diferentes modalidades, y lo deberíamos comparar con una especie de arrendamiento por la tierra que uno cultiva, si es que esta tierra llega a las manos del conquistador musulmán, pero sigue siendo cultivada por los dhimis. Existía una modalidad diferente cuando a los dhimis se les permitía seguir siendo propietarios de la tierra. Un gran problema debatido es saber si este haraj, si era permanente y si había que seguir pagándolo cuando el dhimmi decidía convertirse en musulmán. Esta es la teoría y más adelante les hablaré de la práctica. El segundo aspecto del sistema de los dhimmis es lo que yo llamo la visibilidad. Diferentes contratos, diferentes textos estipulan que en el espacio abierto los dhimis han de ser reconocibles. Tiene que haber una distinción visible entre los musulmanes y los dhimmi, que por ejemplo no están autorizados a llevar determinados colores que son considerados como típicamente musulmanes. La cosa que llevan en la cabeza, la kalansua, ha de ser diferente de lo que llevan los musulmanes, y sin lugar a dudas la prenda más clara es el zunnar o el cinturón, que es considerado como una prenda típicamente cristiana. La palabra árabe tazannara quiere decir ser cristiano o convertirse en cristiano. Tazannara quiere decir, por lo tanto, también llevar el cinturón. La idea de la visibilidad también es un poco el contexto según el cual a los cristianos solamente se les permitía montar en mulas y no en caballos. Tercer aspecto, un perfil bajo. En la religión hay que evitar demasiada ostentación. Es decir, que uno tiene que saber cuál es su lugar. Este principio rector se vuelve más concreto en una serie de textos que encontramos en varios contratos, como por ejemplo, no hay que golpear demasiado fuerte el nakus. Hay que comportarse de forma modesta a la hora de organizar procesiones o funerales. Un contrato lo dice de la siguiente manera: uno no debe manifestar su religión en público o públicamente, y este perfil bajo también se tiene que reflejar en la edificación, la construcción de las iglesias. La cuarta parte, el cuarto aspecto: conservar la religión. Los dhimmi tienen el derecho de conservar su religión. Esto se aplica también a una mujer dhimmi que se casa con un musulmán. Lo contrario no es posible, y una de las condiciones previas para un matrimonio mixto es que los hijos han de educarse según los principios islámicos, y la conversión al Islam siempre es posible, por supuesto, pero la conversión en la otra dirección, en el otro sentido, no se permite. Quinto, jurisdicción. Una de las consecuencias del derecho a no convertirse, y a mí me parece que este es el aspecto más importante del sistema dhimma, es que la comunidad dhimmi sigue siendo responsable de su propia organización. La estructura eclesiástica no se vio afectada, y las autoridades islámicas reconocían las diferentes comunidades cristianas como los caldeos, los coptos, los ortodoxos sirios y también los nestorianos. Los musulmanes, en principio, no se inmiscuían en los asuntos eclesiásticos internos, y aún más, las decisiones adoptadas por sus jefes religiosos, es decir, el patriarca
o el obispo respecto de los matrimonios, el divorcio o el derecho sucesorio, pues todas estas decisiones se consideraban como vinculantes en la medida en que no implicaban a ningún musulmán. Y en este sentido, el patriarca, o a nivel más local, el obispo, se convertía en una autoridad legal dentro del sistema islámico, pero siempre y cuando los propios sujetos del obispo o del obispo o del patriarca quedaran supeditados a estas reglas. La comunidad cristiana tenía, por lo tanto, una manera institucionalizada, oficial, de interactuar con las autoridades. Por nombramiento, el líder cristiano recibía un título, un diploma. La palabra griega que se utilizaba era diploma. Un diploma que llevaba el sello tabo en siríaco, sigilion en griego, que llevaba el sello del jefe, del dirigente. Más adelante el nombre árabe del contrato se convirtió en sigil. Y este sigil o sigil a menudo iba acompañado de lo que se llamaba wasiyya, es decir, un tipo de recomendación. Y me gustaría citar aquí el texto de esta wasiyya entre un líder, un jefe cristiano y el califa. Y el dirigente o jefe cristiano es el patriarca de Jerusalén. Es el jefe de los miembros de la comunidad y su juez mientras viva. Ha de indicar lo que está permitido y lo que está prohibido. Y ahí reconocerán el texto que dice el Amr bil Maruf wa Nahy an al Munkar. Y por lo tanto tiene que dar sentencias, pero antes tiene que intentar reconciliar las dos partes, ya que la religión de Cristo es como la religión del profeta Mahoma, es una religión basada en la paz. Fin de la cita. Es un texto muy interesante. En el periodo abasida fue el jefe nestoriano el que se convirtió en el jefe de la comunidad cristiana, y esto refleja, por supuesto, la situación según la cual la comunidad cristiana era la que físicamente estaba más cerca del centro de poder en Bagdad y era, por lo tanto, la iglesia nestoriana. Pero esto es en cuanto a teoría hasta el momento. Pero en la práctica, ¿cómo funcionaba todo esto? En primer lugar, hemos de tener en cuenta que por parte islámica no había acuerdo general en cuanto a cómo algunas disposiciones se tenían que llevar a la práctica. Un buen ejemplo es el aspecto ya evocado, es decir, el aspecto de pagar la jizya, el impuesto jizya. Algunos juristas se toman esta prescripción coránica de forma literal y dan descripciones detalladas en cuanto a cómo habría que humillar a los dhimmi, pero otros hacen hincapié en lo contrario y dicen que hay que evitar cualquier tipo de humillación. De hecho, las grandes escuelas de derecho sunitas, islamistas, tienen cada una su propia interpretación de la aplicación del sistema dhimma, ya sea en cuanto al carácter público del hecho de rendir tributo a la religión, las modalidades de pagar los impuestos, la construcción o la reparación de iglesias, etc. Y con el paso del tiempo, evidentemente, el chiismo se ha convertido en una entidad distinta dentro del Islam y, por lo tanto, los chiitas tienen su propia interpretación de cómo tratar con los dhimmis. Sin embargo, lo más importante es que las circunstancias locales podían imponer interpretaciones diferentes. Demasiada ostentación por parte de los cristianos podía llegar a provocar una reacción bastante agresiva por parte de los dirigentes. El cálculo político o, al contrario, las buenas relaciones personales podían llevar a un enfoque más tolerante o más suave. Y la misma incertidumbre
también era utilizada por las otras autoridades, por ejemplo, a la hora de cobrar impuestos. Es decir, que tenemos algunos ejemplos en el sentido de que los líderes eclesiásticos eran utilizados, entre comillas, por los líderes políticos para sus propios fines y cálculos políticos, lo cual implicaba evidentemente que la situación variaba mucho de una ubicación a otra región, a otro sitio diferente. En muchos wasiyat, sobre todo los que se daban a los ortodoxos griegos, se habla de que una de las tareas de los líderes religiosos, es decir, del obispo y sobre todo del patriarca, es informar a las autoridades acerca de cualquier contacto que ellos o sus súbditos pueden tener con los cristianos europeos. Aparentemente, se temía constantemente que los cristianos no fuesen leales a las autoridades musulmanes, y el Zimma era una respuesta a este problema. Por lo tanto, las comunidades cristianas debían ser estados islámicos. Las crónicas cristianas confirman este cuadro, esta descripción. Es imposible sacar la conclusión de una manera uniforme de hacer frente a los dhimmis cristianos. Es decir, no podemos generalizar en cuanto a la bondad o a la inequidad del sistema de Zimma. Y cuando hemos de enjuiciarlo, pues yo vacilo mucho a la hora de llamar a los dhimmis, como lo ha dicho Soja esta mañana, llamar a estos dhimmis ciudadanos de segunda clase. A mí me parece que esto es un poco anacrónico y se aplica a ideas modernas de ciudadanía y no se aplica a periodos pasados y anteriores. Cuando hemos de formular un juicio de valor, me parece que es mejor comparar con la forma en que se aplicaba el derecho romano a los extranjeros. Y esa es también la perspectiva de la mayor autoridad en este ámbito, el estudioso libanés Antoine Fatal, que escribió uno de los mejores estudios sobre el sistema Zimma, un poco superado ya quizás, pero que sigue siendo la primera fuente para nuestra investigación. Otra comparación posible es con la manera en que los cristianos europeos de Oriente Medio han tratado a las comunidades judías. Esta sí que puede ser una comparación bastante sólida. Llego a la tercera parte. Me gustaría ahora explicarles cómo el sistema Zimma también afectaba la vida interna de las comunidades cristianas. Aquí, una vez más, hay que tener en cuenta tres aspectos. Acabamos de ver el texto del nombramiento del patriarca de Antioquía. Desgraciadamente, ¿tienen algún problema? Hay un comentario en la sala que no oímos en cabina. Parece ser que es un problema con el micrófono del orador, que habla demasiado cerca, quizás. Acabamos de ver, por lo tanto, decía el texto del nombramiento del patriarca de Antioquía. Desgraciadamente, en la gran mayoría de los casos, el diploma no se daba de forma gratuita. A veces había que pagar cantidades enormes que habían de ser cobradas y que encontramos prueba de ello, de esta práctica, en determinadas tensiones que se expresan en muchas crónicas. Y evidentemente también cabía ahí la corrupción para algunos dirigentes. Por ejemplo, un candidato al trono de patriarca intentó ganarse los favores de un jefe, y esta situación también dio lugar a tensiones entre el sínodo y también candidatos individuales ambiciosos que intentaban establecer un contacto directo con el dirigente musulmán. En segundo lugar,
En el momento en que se nombra a un jefe de comunidad religiosa y éste desempeña sus funciones jurídicas, él tiene que impedir que sus súbditos cristianos recurran a los tribunales musulmanes. De conformidad con las disposiciones normales del dhimma, cualquier dhimmi tenía derecho a hacerlo, es decir, acudir a un tribunal, lo que explica que el patriarca nestoriano Timothy I promulgó un decreto que impedía a los nestorianos tomar esas medidas para evitar dar a los cristianos un pretexto para recurrir a un tribunal musulmán, por ejemplo, en caso de insatisfacción en un tema de herencia, por ejemplo. Los líderes de la Iglesia encontraban necesario tener su propia legislación eclesiástica y de esta manera el sistema dhimma era un incentivo para trabajar en una legislación eclesiástica interna, y vemos así cómo se fueron elaborando libros jurídicos o libros de leyes cristianos. Un aspecto interesante de todo esto es que, por un lado, estos textos jurídicos, estos libros de derecho, tenían como finalidad imponer fronteras entre los dirigentes y los dhimmis. A veces había incluso disposiciones explícitas que decían que había que evitar contactos con los vecinos musulmanes o con los dirigentes musulmanes. A menudo surgía un debate si una mujer cristiana que había recibido el estatus de dhimmi y que estaba legalmente casada con un musulmán podía seguir recibiendo la Santa Comunión, o si estos matrimonios, aunque eran válidos a ojos musulmanes, eran también legales para la Iglesia. Pues al fijar fronteras, al fijar límites, el legislador cristiano, con el paso del tiempo, fue adoptando cada vez más algunos aspectos del derecho musulmán. Un ejemplo interesante de ello es la cuestión de la promulgación de leyes sobre las herencias, que son reglas que son las mismas que las que promulgó Timoteo I, el patriarca nestoriano. En ese texto, él no establece distinción alguna, tratándose de herencias, entre un hombre y una mujer. Cada uno de ellos recibe una parte igual, pero más adelante la costumbre musulmana será adoptada en el sentido de que un hijo tiene derecho a una parte mayor que una hija. ¿Se trata solamente de alinearse con los principios aplicados por la sociedad musulmana de forma amplia, o se trata de impedir que los varones puedan imponer sus derechos a través de un tribunal musulmán? Con el paso del tiempo, los dhimmi imitaron a los legisladores musulmanes, llamando sus colecciones de derecho Ktaba Udaya, es decir, la traducción de Kitab al-Hidaya, que es una palabra, una expresión normal en el derecho musulmán. Un estudioso nestoriano, Ibn al-Tayyib, también llamaba a los legisladores cristianos con la transliteración de la expresión árabe fuqaha, es decir, el jurisconsulta musulmán. Otra cuestión es saber en qué medida el sistema dhimmi, según el cual el patriarca de cada iglesia individual recibe un diploma de las autoridades musulmanas, llevaba a determinadas rivalidades. En algunos textos es algo que se exagera un poco. De hecho, encontramos noticias de que los miembros de una comunidad hacían todo lo posible para decir que su comunidad dhimma, su forma específica de cristiandad, se acercaba más al Islam y, por lo tanto, era más aceptable que la forma de comunidad de los rivales.
Los nestorianos, por ejemplo, daban unas visiones distorsionadas de la cristiología de los coptos o de los jacobitas, pero por otro lado tenían que reconocer que Dar al-Islam llevó al desarrollo de un movimiento ecuménico muy notable entre los cristianos, que podría haber sido la expresión de algún tipo de juntos venceremos, pero divididos perderemos. Pero, en fin, no estoy seguro de que esto sea efectivamente el resultado de esta evolución ecuménica. Probablemente habrá que investigar más. Y precisamente hay una tesis de Bishara Adeid que ha sido defendida en Roma, una tesis de doctorado sobre el ecumenismo entre los cristianos árabes. La última parte versa sobre la validez del sistema. Aun cuando mi introducción histórica se limitaba a los primeros siglos del Islam, está claro que el sistema Dhimma ha seguido funcionando con el paso de los años. Podríamos pensar, por ejemplo, en Ibn Taymiyyah y su interpretación estricta del Shurut Ummar. Una forma especial del sistema Dhimma es lo que llamamos el sistema Millet, que fue desarrollado por las autoridades otomanas. Pese a muchas diferencias, también hay grandes similitudes. Y sobre todo la idea de que el sistema Millet fue una forma de regular la posición de la comunidad cristiana dentro del sistema estatal otomano. Y eso es una continuación mutatis mutandis de las disposiciones tradicionales Dhimma. A nivel más local, en las tierras árabes, no resulta difícil encontrar ejemplos de cómo la idea del Dhimma sigue funcionando. Una de las grandes diferencias es que uno de los antiguos temores ha resultado ser cierto, es decir, que el millet cristiano, o en el caso de las autoridades otomanas, los dos millets cristianos, interactúan cada vez más con la Europa cristiana. La antigua disposición según la cual los líderes cristianos debían informar a las autoridades en cuanto a sus contactos externos ha quedado superada. En el siglo XIX, toda la idea Dhimma fue puesta en tela de juicio. El pensamiento seglar llevó a que hubiera los tanzimat promulgados por las autoridades otomanas. Algunas leyes dhimmi fueron derogadas. También hubo unos tribunales mixtos que ya se volvieron posibles, etcétera, etcétera. En segundo lugar, los cristianos del mundo árabe, gracias a sus contactos con Europa, importaron, junto con toda una serie de musulmanes ilustrados, la idea del nacionalismo, es decir, el rechazo del Estado otomano basado en la religión, es decir, basado en el Islam, que debía sustituirse por una nación árabe, ahí donde no era ya solamente la religión, sino también la adhesión a un pensamiento nacionalista árabe, y eso sería lo que determinaría el lugar en la sociedad, y por lo tanto esto se convertiría en el factor vinculante entre los musulmanes y los cristianos. Y es este movimiento el que llevó finalmente a la creación de unos estados árabes nacionales después de la Primera Guerra Mundial. Ya no era solamente la Sharia, sino también el pensamiento moderno el que se convirtió en parte en la base de la sociedad. Independientemente de esta evolución, en la práctica, el pensamiento Dhimma permaneció y sigue ejerciendo cierta fascinación y cierta atracción. Tanzimat, las reformas impuestas por las autoridades otomanas, no fueron recibidas a nivel inferior. La inspiración seglar era demasiado difícil de digerir en los ámbitos religiosos más tradicionales. Y el periodo de la creación de los estados nacionales también busca o ve la tentación permanente de introducir el pensamiento de la Sharia pese a los movimientos de oposición tanto cristianos como musulmanes. Y varios movimientos islamistas
estaban y están a favor de esta idea y, por supuesto, la versión más extremista es el autoproclamado Estado Islámico que todos conocemos hoy en día. Está claro que el pensamiento de la Sharia en cuanto a las minorías cristianas, pese al mito de la tolerancia, y reconozco que a veces no era solo un mito, sino una realidad, pues ya no es un modelo para el futuro. La religión no debe determinar el lugar de una persona en la sociedad y, desde luego, sobre todo, cuando la idea se basa en la superioridad de una religión específica. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Toile. Es realmente importante lo que ha dicho y quiero destacar que precisamente en relación con la conclusión, hace aproximadamente 2 años y medio Casa Árabe publicó un número de la revista Auraq dedicado a Córdoba, de Córdoba a Córdoba, en cuyo contenido se encontraba un artículo de Eduardo Manzano que es muy pertinente precisamente para lo que ha referido el doctor Toile. En aquel momento fuimos muy criticados porque hablábamos de Córdoba hace 1000 años, cuando la revista se llamaba de Pensamiento Moderno, Pensamiento sobre el Mundo Moderno, y yo me ratifiqué en aquel momento de que no había nada más relevante que conocer la historia y usted aquí me lo acaba de confirmar. Aprovecho también para decir que, aparte del trabajo desarrollado por la Universidad Eclesiástica San Dámaso, Casa Árabe, y Casa Árabe, yo quiero destacar el papel que en su momento desempeñó Alfredo Martínez, que era el número 2 de la Embajada de España en Egipto, sin cuya idea inicial y sin cuyo apoyo no hubiera sido posible gran parte de este seminario. Así que, sin más, damos paso a la siguiente ponencia. Muchas gracias. Buenas tardes. A continuación, comenzamos a presentar las distintas comunidades cristianas con lo que hemos llamado radiografía de las comunidades cristianas en el mundo árabe, y comenzamos por las comunidades cristianas del Líbano. Esta ponencia se la hemos encargado a Rita Hanna El-Daher, lingüista y traductora jurada, máster en enseñanza del español como lengua extranjera por la Universidad de Salamanca y doctora en lingüística aplicada. Es profesora en el Instituto Cervantes de Beirut desde el año 1997 y la Universidad Libanesa desde el 2010. Tiene la palabra Rita Hanna El-Daher. Muchas gracias. Gracias. Yo quiero agradecer ante todo a los organizadores, a la Universidad de San Dámaso y también a Casa Árabe por haberme invitado a estas jornadas. Bueno, voy a empezar con el título de este módulo, que es Radiografía de las comunidades cristianas en el mundo árabe. Y una de las acepciones de la palabra radiografía que nos da la Real Academia Española es análisis detallado. Y es lo que voy a intentar hacer, reduciéndome al tiempo que tengo a disposición y centrándome en las comunidades cristianas del Líbano, lógicamente. El cristianismo empezó en el Líbano con Jesucristo, como lo dijo algún ponente antes. Pues Jesucristo visitó el Líbano, estuvo en Tiro y en Sidón, incluso curó a algunas personas en esas 2 ciudades, y eso está mencionado en los 4 evangelios. Los 4 evangelistas nos hablan del pasaje de Jesucristo en tierras libanesas. Los habitantes siro-libaneses son la primera población que integró el cristianismo en la costa, y los discípulos y apóstoles pasaron por ciudades costeras cuando iban de paso de Jerusalén a Antioquía. Eso es en la costa, pero las montañas libanesas también tuvieron sus evangelizadores, que fueron los maronitas, de los que hablaremos un poco más adelante. Entonces, como decía, pues los cristianos libaneses son los descendientes de los primeros cristianos, los de la iglesia de Antioquía,
que está por aquí, donde los cristianos recibieron su nombre. Y las etnias de las que provienen las diferentes comunidades cristianas presentes en el Líbano provienen de toda esta zona, de la Mesopotamia hasta las orillas siro-libanesas, toda esta región que es conocida como el creciente fértil. Y bueno, pues son los asirios, los babilonenses, los cananeos, los amorreos, los hebreos, son las etnias a las que pertenecen los actuales cristianos libaneses. Las comunidades cristianas que tenemos en el Líbano son 12. De esas 12, 6 siguen a Roma, que son las 6 que aparecen en negrita, y las otras pertenecen a otras comunidades que no son, que son ortodoxas, protestantes, siríacas, etc. Me voy a centrar un poquito más en los maronitas. No es una decisión aleatoria porque, y tampoco tampoco estoy discriminando, digamos, porque los maronitas, ¿y quiénes son esos maronitas? Los maronitas, porque en realidad los monjes maronitas son quienes establecieron las bases de la mayor parte de lo que son los cristianos libaneses. También me voy a centrar un poco más en los maronitas porque un poquito más, 60%, un poquito más de las comunidades cristianas son libanesas son maronitas, y también porque los maronitas tienen un papel predominante en la sociedad cristiana libanesa. Lo han tenido antes y lo siguen teniendo ahora. Pero claramente otras comunidades también tienen su peso y hablaremos de ello durante esta presentación. ¿Quiénes son esos maronitas? Esos maronitas son los seguidores de un ermitaño que se llama Marún, un santo que vivía en esta región de Siria, Cyrus, y alrededor de quien se agruparon unas personas porque les gustó su manera de rezar, de pensar, su forma de ser, y empezó a crecer poco a poco esa comunidad. Pero cuando comenzaron las invasiones, en torno al año 685, los cristianos que estaban aquí fueron persecutados y empezaron a huir a lo largo del río Orontes, que va por ahí, y huyeron yendo hacia el Líbano, hacia las montañas libanesas, hacia el valle de Kadisha, más particularmente, que se encuentra aquí. ¿Está muy cerca? Vale, gracias. Entonces, huyeron y se fueron hacia el valle de Kadisha, que está ahí, y además se alojaron o vivieron, residieron en estas cuevas al inicio, y en torno a ellos empezó a crecer una red de fieles, se empezaron a agruparse en torno a ellos, y así es como empezó a crecer poco a poco la iglesia maronita libanesa. Pero esas persecuciones no se limitaron al año 685, pues también en los años siguientes, en el 930, continuaron las persecuciones y continuaron a huir los monjes maronitas que estaban en Siria, donde era la sede, digamos, ¿no? de San Marún, y continuaron se siguieron a sus hermanos que estaban establecidos en el valle de Kadisha. Y así creció todavía más la iglesia maronita libanesa. Las persecuciones continuaron en la época de los mamelucos, en la época otomana, y siguieron creciendo los maronitas en el Líbano.
En la época otomana, los maronitas pudieron tener un semblante de independencia, y es cuando se pudieron mezclar con la población de manera a enseñarles, evangelizar, cristianizar, crear iglesias, escuelas, universidades, órdenes religiosas, etc. Y lo que intentaban hacer es enseñar a través de las canciones, utilizaban los himnos de las canciones, les ponían letras de oraciones, de textos de oración, y de esa manera pues intentaban evangelizar, hacer pasar la palabra de Dios y la ideología, digamos, ¿no? Todas esas persecuciones que tuvieron lugar desde ya muy pronto en la iglesia maronita y hasta recientemente, hizo que el Papa Clemente XII dijera la nación maronita es una rosa entre las espinas, es una roca solidísima contra la cual se rompen las furias de la infidelidad y de las herejías. En 1920 se proclamó la independencia del Gran Líbano a insistencia del patriarca maronita de entonces, y esto era el semblante de independencia que tenían en la época de los mamelucos. En 1920 se añadieron todas estas regiones para crear lo que era el Gran Líbano, que tiene las fronteras actuales, los límites libaneses actuales. Ese Gran Líbano estaba pues formado por dos poblaciones, los cristianos, para quienes esa nueva formación era el Líbano en sí, y los musulmanes árabes que habían sido añadidos, que consideraban que el Líbano era una provincia árabe más. Y ya en 1926 tuvimos el primer presidente cristiano ortodoxo, Charles de Baz, y a partir de 1943, con la independencia del Líbano, todos los presidentes fueron y siguen siendo cristianos maronitas. Este es el primer presidente cristiano maronita de la independencia, de la época de la independencia. A partir del 75, durante la guerra libanesa, la larga guerra libanesa del 75 al 90, los cristianos lamentablemente se dividieron por motivos políticos, y eso tuvo como resultado una emigración masiva, y por lo tanto tenemos actualmente iglesias maronitas expandidas por prácticamente todo el mundo. O sea, tenemos maronitas europeos, maronitas americanos, australianos, canadienses, un poco en muchas partes del mundo, muchísimas partes del mundo. De hecho, las comunidades maronitas fuera del Líbano son más, el número es superior a las que están presentes en el Líbano mismo. Bien, voy a hablar del renacimiento cultural árabe y de la participación de los cristianos libaneses en ese renacimiento cultural árabe, pero antes de entrar al renacimiento cultural árabe en sí, hay un par de siglos de preparación, o lo que yo he llamado la pre-Nahda, que indican cómo los cristianos libaneses han sido activos, han sido incluso promotores de ese renacimiento cultural árabe. El primer elemento que ha favorecido eso fue la creación de la Escuela Maronita de Roma, donde en 1584, donde los monjes maronitas se fueron a formar y aprendieron mucho, y luego cuando volvieron al Líbano eran considerados como la élite intelectual del pueblo cristiano, y empezaron a transmitir esos saberes a la población, a crear escuelas, a crear más tarde universidades y tal. Pero esos monjes maronitas no sirvieron solamente los intereses, digamos, libaneses, porque fueron también una ventaja para el occidente, pues ellos fueron el punto de entrada para que el
Occidente pueda volver a entrar al Oriente, y para los orientales eran la puerta de encuentro entre la pequeña iglesia maronita y la gran iglesia latina. Lo que los maronitas aportaron al Occidente, la liturgia siríaca, fue un empuje para Roma para atraer a las otras iglesias cristianas orientales, o para intentar atraerlas al menos, y también aportaron el siríaco y el árabe como lenguas, y por lo tanto también la filosofía árabe. También en esta época de la Prenahda empezaron a entrar al Líbano los primeros misioneros que ayudaron mucho a los cristianos presentes en el Líbano, y se imprimió el primer libro árabe en Roma, traducido por un libanés que era Yohanna al-Hasruni y por otros más, ¿no? Se publicó también en esta época la primera traducción completa de la Biblia en latín y en árabe en paralelo, y quizá un punto muy importante es la creación de la escuela de Ain Wara'a, que se considera como una revolución cultural, porque en base a esa escuela luego se crearon las demás escuelas. Fue un modelo, y en esa escuela se formaron los que luego fueron los líderes de la revolución cultural árabe, o la Nahda, que es conocida como la Nahda. Entonces, ¿qué es lo que hicieron los cristianos libaneses en la Nahda? ¿O qué es la Nahda en realidad, primero, como introducción, digamos? Es un movimiento que surge como rechazo a la dominación otomana, a la dominación turca, porque la lengua turca estaba adormentando la lengua árabe, y entonces fue un movimiento árabe antiturco, pero también una apertura de los maronitas al occidente y una insistencia de los maronitas para conservar su personalidad. Cuando digo conservar su personalidad, es ese arraigo en la tradición árabe. En la tradición árabe, o quizá debería decir en la arabidad, y diferenciar arabidad de arabismo, ¿no? Que la arabidad sería una noción cultural, un espacio, la pertenencia a un país árabe, y es la base que une los cristianos y los musulmanes para luchar contra el ocupante otomano. Y en cambio, el arabismo sería, la arabidad sería un pensamiento humanista en el centro de la nación, que implica modernidad, racionalidad, crítica y pluralismo. Y quizá podemos decir que son los cristianos árabes que permitieron a la arabidad moderna pasar de la esfera puramente religiosa a la esfera política y cultural, distinguiendo así entre Islam y arabidad. Y los participantes en este renacimiento cultural árabe fueron los maronitas de Alepo y del Líbano, y los musulmanes árabes del Líbano y de Egipto. ¿Cuáles son las aportaciones de los cristianos libaneses? Los cristianos libaneses aportaron mucho y en muchos ámbitos. Aportaron en el ámbito social, en el ámbito económico, en el ámbito educativo, literario, político y cultural. Vamos a comenzar con un señor muy conocido en este campo, en el renacimiento cultural árabe, que es Butrus Bustani. ¿Quién es este señor? Es un señor que nació en un pequeño pueblo de Monte Líbano que se llama Debbiye, y que estudió en la escuela del pueblo, pero destacó por su inteligencia, y su profesor, que era un monje maronita, se dio cuenta de eso y lo envió a la escuela de Ain Wara'a, de la que hablamos hace un momento, y ahí aprendió todo lo que se enseñaba en esa escuela, y además estudió lenguas, y fue luego ya cuando fue el padre del renacimiento cultural árabe. ¿Por qué?
porque él fue el primero que reclamó la educación para las mujeres, porque también creó revistas, colaboró en traducciones, particularmente en la traducción Bandik de la Biblia al árabe, que es la versión más utilizada actual hasta el día de hoy. Fue también traductor de las fuerzas británicas. Creó la Escuela Nacional. Este señor era un maronita, nació en una familia maronita, luego entró en contacto con los protestantes, cambió al protestantismo, pero luego ya decidió que tenía que crear algo un poco más unificador y creó una escuela nacional que quería que fuera más patriótica, y el lema de esa escuela era: el amor a la patria es parte de la fe. También tenía otra preocupación, que era la lengua árabe, y por eso creó una enciclopedia, Dairat al-Ma'arif, diccionario Muhit al-Muhit, porque justamente su preocupación principal era hacer revivir la lengua árabe y el amor por esa lengua. Pero Boutros Bustani no fue el único en aportar en el renacimiento cultural árabe, pues en el ámbito social se creó un nuevo hogar nacional cristiano, que era una nueva entidad autónoma dentro del Imperio Otomano. En 1858, Tanya Shahin Saade lideró la Revolución Social y Nacional. Y según lo que dijo el finado rey de Jordania en 1947, el Líbano fue el guardián de la lengua del Corán en sus conventos, en sus monasterios y en sus iglesias. O sea, lo reconoció una persona musulmana. También en el ámbito social, pues la creación de hospitales fue trabajo de cristianos de diferentes confesiones, protestantes, ortodoxos, jesuitas, maronitas. Son hospitales que hasta el día de hoy siguen funcionales, son hospitales muy buenos y que han sido creados inicialmente por cristianos. También se crearon instituciones sociales, orfanatos, hospicios, asociaciones caritativas, sindicatos, que fueron todos obra de los cristianos libaneses. Perdón. En el ámbito económico, también los cristianos tuvieron mucho que ver, un papel importante en el renacimiento cultural árabe, pues en 1895 los armenios ortodoxos que huían a causa de la persecución turca vinieron al Líbano y aportaron mucho a la economía y a todo lo que era artesanía. También. En el sector bancario, hasta 1980, los cristianos eran los líderes y eran los que dominaban el mercado. No se quedaron atrás en el ámbito de la cultura, de la viticultura y de la producción de vino. El Xara de los jesuitas fue creado en 1857. Asimismo, en el campo del transporte aéreo, en los años 50 ya, empresarios cristianos libaneses crearon varias compañías aéreas que luego fusionaron para transformarse en lo que hoy es la compañía aérea, la compañía aérea libanesa Middle East Airlines. En el ámbito cultural, como ya lo hemos visto en el pre-Nahda, los cristianos tuvieron un papel muy importante, pues las primeras imprentas fueron creadas por cristianos. En 1610, ya en la época de la pre-Nahda, en San Antonio Qashaya se imprimió el primer libro en árabe, que era el libro de los Salmos, que era ya la premisa del segundo renacimiento árabe. Ese libro de Salmos se imprimió en Karshuni, que es el lenguaje árabe, pero en letras siriacas. Y luego empezaron a entrar otras imprentas
llevadas al Líbano por diferentes comunidades cristianas, ¿no? Los melquitas, los protestantes, los jesuitas y los maronitas tuvieron sus propias imprentas. De la imprenta al periodismo es solo un paso, y ahí también abundaron los periodistas, muchísimos, no puedo hablar de todos, me voy a centrar en alguno. Hablaré un poquito de Gibran Tuaine, que creó en 1933 el periódico An-Nahar. Fue una de las figuras del renacimiento cultural árabe. Había sido exiliado por sus ideas políticas y al volver al país creó el periódico An-Nahar. Esta es la versión de 1933, esta es la versión actual y esta es una foto del fundador. Hablé de él porque es una familia de periodistas, pues después de él lo siguió su hijo, a quien dieron el apodo de decano del periodismo libanés, y luego le siguió su nieto, que tenía el mismo nombre y que fue asesinado en 2005 por sus ideas políticas. También se crearon en esa época asociaciones literarias, ¿no? Literatura y Ciencia, Asociación Oriental, Liga Literaria y otras. Y también participaron los cristianos libaneses en traducciones. Ya hemos visto a Boutros el-Bustani, que había colaborado en la traducción de la Biblia al árabe. Así también lo hizo Nasif el-Yazigi y otros como Víctor Shala y Gabriel Sonito, que eran dos antiguos alumnos de la Escuela Maronita de Roma y que colaboraron en la traducción de la Biblia políglota. En arte, en teatro, en música, los cristianos libaneses no se quedaron atrás. También aquí destacan varios nombres. En la época del renacimiento cultural árabe, hablaré del primero, Maroun Naash, que fue quien introdujo la primera producción teatral en lengua árabe, inspirándose de lo que había visto en Italia, en lo que había vivido en Italia. Pero también otros nombres, ¿no?, que destacan, como Saïra, el que murió hace poco y que era un defensor de la identidad libanesa, apasionado del Líbano. Otros aportes en el renacimiento cultural, en pintura, Jalil Salibi era conocido como el padre del renacimiento artístico del siglo XIX, otros también colaboraron mucho y quizás el más conocido es Gibran Jalil Gibran con sus obras literarias y con sus pinturas. En su obra más famosa, El Profeta, y que también creó una revista y una asociación literaria. La revista la creó en 1910, El Eslabón de Oro, y tenía como objetivo liberar a los árabes de los otomanos, y en 1920 creó la Liga Literaria, que tuvo una influencia decisiva en la literatura árabe. En el ámbito político, durante el renacimiento cultural árabe, durante la época de la Nahda, destacaron Yusuf Bek Karam, que a pesar de haber sido exiliado por los otomanos, continuó luchando para obtener la libertad para los cristianos y la independencia para el Líbano hasta que murió en el año 1889. Ya lo dije antes, desde 1926 los presidentes de la República siempre han sido cristianos, el primero ortodoxo y luego maronitas. Y en 1936 se fundó el Partido de los Falanges, que era una organización juvenil paramilitar cristiana con historia en la independencia del Líbano. Y llegamos a la independencia del Líbano en 1943, cuando se llegó a un acuerdo que era el confesionalismo político, donde se pusieron de acuerdo que la representación política debe ser proporcional al número de sus ciudadanos por confesión.
En los ámbitos de la educación, de la lengua y de la literatura, también los cristianos destacaron en la época de la Nahda. Pues como podemos ver aquí, una serie de universidades, todas creadas por comunidades cristianas, distintas comunidades cristianas, protestantes, jesuitas, maronitas, ortodoxas, etcétera. Son universidades que siguen vigentes, que son muy importantes hasta el día de hoy, y son universidades de las que se graduaron muchos, una gran mayoría de los líderes actuales, actuales y menos actuales libaneses. Pero los libaneses no se limitaron o no aceptaron limitarse a tener una influencia en el renacimiento cultural árabe en el Líbano, sino que viajaron y se fueron una parte a Egipto y otra parte a otras partes del mundo. En Egipto, donde, como lo dijo la doctora hace poco, había una apertura hacia el occidente y querían tener un papel en el Renacimiento, han tenido un papel muy importante en el Renacimiento. Se fueron los libaneses para contribuir, y así es como en 1875 Salim y Bshara Ta'la fundaron la prensa escrita árabe en el Cairo y en Alejandría, con el periódico Al-Ahram, que creo que es el más famoso actual hasta el día de hoy. También participaron en el renacimiento, en el renacimiento cultural del teatro, de la poesía, del cuento histórico. Fueron pioneros en los sectores industrial, bancario y económico en Egipto. Colaboraron ahí también en la Nahda, no se limitaron al Líbano. En América, muchísimas personas también emigraron ahí y destacaron varios nombres. Ya habíamos hablado de Gibran Khalil Gibran, pero también otros dos nombres importantes: Amir Rihani, que fundó la literatura árabo-americana, y Philip Hette, que introdujo el campo de estudios culturales árabes a Estados Unidos. ¿Cuál es la situación de los cristianos libaneses en la actualidad? Algunos piensan que el Líbano es la patria nacional de los cristianos en el mundo árabo-islámico. Pero en realidad, sí puede ser, pero en realidad desde 1975 y hasta 1980, durante la guerra libanesa, que fue una guerra muy larga, y que quizá la podemos denominar como la guerra de los demás en territorio libanés, pues utilizaron a las diferentes comunidades libanesas, cristianas y no cristianas, para hacer guerras de intereses internacionales. Y en esa época, a partir de esa época, empezó a debilitarse un poco el poder de los cristianos, pues los musulmanes y los de izquierda reclamaron la eliminación de lo que se llamaba el maronitismo político, que los maronitas tenían una mayoría en todo lo que era posiciones, sobre todo en la presidencia de la República, ¿no? En el 82 los cristianos fueron expulsados, sus iglesias quemadas y destruidas, y en el 89, con el acuerdo de Taif, eso fue una gran pérdida para los cristianos libaneses, pues se debilitó su poder político. Todas las prerrogativas, muchas de las prerrogativas que tenía el presidente cristiano maronita, se las quitaron y pasaron a otras comunidades. Los cristianos se dividieron, lamentablemente, mucho por razones políticas, y ya no tenían el apoyo de los poderes internacionales. Quizá fue por eso que en 1991 el Papa Juan Pablo II hizo un sínodo por el Líbano, y quizá también porque los cristianos del Líbano son la clave para los cristianos en la región. Entre 1992 y 2005, ese periodo fue un periodo de frustración cristiana. Y tras el asesinato del ex primer ministro libanés, las consecuencias para los cristianos libaneses fueron varias. Teníamos la impresión de que había una unidad cristiana y también una unidad nacional, pero luego resultó ser que era solamente una apariencia.
¿Por qué esa apariencia? Porque volvieron las dos grandes figuras políticas de la comunidad cristiana, pero luego se volvieron a dividir un poco más tarde, o sea, no se quedaron unidos y no se pudo aprovechar de la unión hacia la fuerza porque no había gran unión, digamos. Además de esos 25 años de frustración, se sumó a esos 25 años de frustración un cambio en la situación geopolítica. ¿Por qué? Porque la comunidad cristiana ahora está ignorada a nivel internacional, impotente a nivel regional y se ha debilitado mucho a nivel nacional. Sin embargo, la frustración política no significa rendirse para los cristianos libaneses. Y eso se nota en el florecimiento y la plenitud en varios otros campos. Incluso en plena guerra, o sea, no nos paramos en ningún momento. De hecho, 40% de los establecimientos escolares pertenecen a la enseñanza católica, otros 15 a otras comunidades cristianas, y los cristianos resplandecen con sus iglesias que tienen como misión el testimonio. En la actualidad han surgido muchos medios de comunicación creados por cristianos o directamente que siguen a la iglesia, como por ejemplo Telelumière, que es una televisión que emite noticias relacionadas con la iglesia, noticias positivas, que no es lo que nos dan los medios de comunicación habitualmente. Habitualmente nos cuentan lo feo. En cambio, los medios de comunicación de la iglesia nos cuentan más las buenas noticias. En arte también surgieron muchos nombres, a pesar de esa frustración política que teníamos. Instituciones sociales continuaron a aparecer, por ejemplo Cáritas y últimamente la Bora. La Bora se creó en 2008 para intentar integrar a los cristianos en las instituciones gubernamentales, o sea, animarlos a que entren. ¿Cuál es el papel de la Iglesia actualmente? Es la autoridad que delata las injusticias políticas. En ningún momento, ni durante la guerra ni después de la guerra, se pudo hacer callar a ninguno de los líderes religiosos, ni maronitas, ni de las otras comunidades cristianas, y siempre han sido la voz que reclamaba el respeto de los derechos del hombre y la defensa de los derechos de los pobres. Lo que la Iglesia Católica pide es animar la comunidad cristiana a comprometerse social y públicamente, rechazar el acocorramiento identitario y promover la denuncia política de opresión. ¿Hay porvenir para los cristianos en el Líbano? Pues espero que sí. Juan Pablo II había dicho durante su viaje en 1997 que el Líbano es más que un país, es un mensaje, y seguramente si es un mensaje, los cristianos libaneses tienen varias misiones. La primera misión es seguir siendo el puente entre el Oriente y el Occidente, como lo han ido siendo hasta el día de hoy. La segunda misión es saber diferenciar lo positivo y lo negativo, y quedarse con lo positivo, como nos lo ha enseñado San Pablo, como lo había dicho en su carta a los tesalonicenses: examinadlo todo y quedaos con lo bueno. La tercera misión es tener mucho cuidado con el fanatismo, tanto el islámico como el cristiano, no caer en ello. La cuarta misión, mezclar elementos para crear una nueva cultura que permita comunicar en esta era que es la era de mundialización, para enriquecer mi cultura y también enriquecer la cultura de los demás. Y la quinta misión es unir y unificar nuestra herencia tradicional
para formar una sociedad abierta en cooperación con el pasado, que se vuelva un todo consistente y en constante progreso para poder construir un futuro. Y lo más importante es no ahogar a la sociedad cristiana, porque eso resultaría en el declive de la civilización árabe, y saber que el porvenir del mundo árabe no será jamás igual sin sus cristianos. Ellos siempre han sido los promotores del Renacimiento y lo continuarán siéndolo. Muchas gracias.